Abrimos, señoras y señores, la tertulia. Abrimos en este jueves que es 27 de octubre del año 2022. Saludos para quienes nos acompañan hoy en la mesa. Cecilia Aguiluz está, pero a distancia. Buen día. Buenos días, un saludo a todos. Y saludo a quienes están acá. Martín Couto, buen día. Muy buenos días. Daniel Superviel, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenos días para todos. Y Esteban Maletti. Buenos días. ¿Todos listos? Todos listos. Bueno, tenemos un par de temas, por lo menos, en realidad más, porque ellos ya estaban anticipando que telegramas al final vendrá surtidito, ¿no? Exacto, varios por cabeza. Hay varios pedidos de telegrama. Bueno. Western Union. Primer tema, primer punto del orden del día. Cabildo Abierto presentó esta semana un proyecto de ley que establece que el Senado debe analizar y aprobar aquellos contratos del Estado cuya ejecución se difiera por más de un periodo de gobierno. Según el texto, la Cámara Alta tendrá 60 días para aprobar o no el contrato por mayoría simple. Superado ese plazo, el acuerdo se considerará tácitamente avalado. De acuerdo al proyecto, el pronunciamiento negativo del Senado puede fundarse en razones constitucionales, legales o de oportunidad y conveniencia. Además, se indica que, recaído el pronunciamiento negativo del Senado, no podrá reiterarse la solicitud de aprobación del mismo contrato durante el periodo de gobierno que esté en curso. Hablando en conferencia de prensa, el senador Guido Manini Ríos aseguró que si una ley de estas características hubiese estado vigente antes, habríamos asistido a una discusión en el Parlamento, por ejemplo, sobre si todas las concesiones que se le dieron a UPM eran buenas o eran malas. Probablemente se hubieran aprobado igual por la mayoría parlamentaria que tenía el gobierno, pero al menos el tema no hubiera sorprendido a nadie y todos hubiéramos estado por dentro de qué era lo que se concedía o qué era lo que se establecía en ese contrato. Manini indicó que lo mismo se puede decir con la ampliación de la concesión a Catu Nassi en el puerto de Montevideo, que fue negociada por este gobierno, por el gobierno de Luis Lacalle Pou. Por último, agrego, y ya los escucho ustedes, el proyecto recibió inmediatamente, pocas horas después, críticas dentro de la propia coalición multicolor. Ejemplo, el senador colorado Raúl Valle dijo, hablando con La Diaria, que si se pone una tranca de esta naturaleza al Poder Ejecutivo, lo que vamos a conseguir es que nadie venga a invertir a Uruguay, porque no se va a poder hacer nada, señaló. Bueno, ¿quién empieza? Bueno. ¿Quién? Dale, Esteban, y después vamos con Cecilia. Como filosofía, como concepción, yo estoy de acuerdo. En particular, con el hecho de que se discuta en el Parlamento, que sea por mayoría simple. Estamos hablando en general de proyectos de una envergadura y de una importancia que pesan sobre muchos aspectos de la vida del país, muchos aspectos. Yo a eso me voy a referir en otras intervenciones. Por lo tanto, me parece que por lo menos lo quiero que se discute y se analice sin prejuicio, porque tampoco es justo. Digo, decir, no, lo presentó Cabildo Abierto, entonces estoy en contra. Yo varias veces he hablado de acá de que hay proyectos que tendrían que haberse discutido en el Parlamento. Por ejemplo, el de Catón Natí. Entre otras cosas, porque aún con mayoría simple estoy seguro que no hubiera salido lo que salió. Absolutamente estoy seguro que no hubiera salido. Que no hubiera las mayorías que necesarias para lo que es hoy la realidad de Catón Natí. Tú decís que habría habido diferencias dentro de la coalición de gobierno. Absolutamente, las hubo y se las tragaron porque fue al principio, y porque, pero estoy absolutamente que el debate hubiera sido diferente. Segundo, estoy de acuerdo que haya un plazo. Si en 60 días no se aprueba, se da por aprobado. Por lo tanto, vamos a entendernos claro, en un país como el Uruguay, que tiene una lentitud pasmosa en las resoluciones de ciertas cosas, garantiza, y no creo que impida a ninguno que quiera hacer inversiones de miles de millones, que se haga. Y además, con esto termino, vamos a entendernos claro, los que vienen a este país, es cierto que tenemos una imagen de seguridad, de etcétera. Es más, voy a decir algo que me parece fundamental. Todas las cosas que están funcionando con perspectiva estratégica tiene acumulación positiva de varios gobiernos, absolutamente. Es decir,
lo forestal, lo portuario, el plan Ceibal, el plan de estudia y trabajo. Son todas cosas que no inventó nadie y las transformó en la fundación de la patria, excepto Artigas. Entonces yo creo que tener una garantía parlamentaria de un debate y de obligarnos a todos a discutir cuando se trata de planes de varios periodos es importante. ¿Sería equivocado el sistema de la Junta Departamental, ¿no? Que tiene que tener 2/3 si tiene un periodo? Porque da para manganeta política. Es así. Mientras que esto da para... tiene la suficiente flexibilidad. Estoy de acuerdo. Pero fíjate lo que dice, por ejemplo, Raúl Valle. Lo de la mayoría simple, la cantidad de votos que establece el proyecto para aprobar un contrato, hoy, por ejemplo, la coalición la tiene. Mañana, con la pulverización política que hay y que uno de cualquier sector dice que no vota, no se sabe. Por eso estoy más de acuerdo todavía. Entonces, entonces advierte, dejas en un solo tipo todo el poder para que venga un inversor de $1.000 millones. ¿Cuánto vale ese voto? La tentación para vender un voto a algún inversor internacional pasa a ser tremenda. ¿No? Preguntó. Valle, ¿no? Pues, el apellido Valle a veces desgraciadamente cae en cualquier lado, ¿no? Tiene una visión de los políticos uruguayos realmente deplorable. Bueno, pero el No. tema de ese voto determinante, ¿cuántas veces ha traído problemas en otros asuntos? No necesariamente de contratos, ¿no? Deplorable. ¿Tá? A ver, ¿y por qué es más caro pues, si es uno que si son 3? Lo que hay que comprar. Es ridículo, es un argumento ridículo. Bueno. Sí, yo creo que sobre ese argumento me parece complejo. Entiendo el razonamiento, pero si fuéramos a razonar así, en la forma que funciona hoy es abro comillas, un tipo solo, que en definitiva es el presidente de la República. Entonces, muy bien dicho. En realidad no digamos, me parece que además razonar en términos de nos pueden comprar a los senadores, ya, bueno, deberíamos tomar otras medidas y esa es una hipótesis, digamos, de las primeras que se tira arriba de la mesa. A mí me parece, yo quiero comentar dos cosas sobre el proyecto en sí. Me parece que hay que estudiarlo, a mí me parece que está bien que haya discusión pública sobre contratos que a veces son compromisos como el del puerto, que son muchas generaciones que todavía no nacieron, que van a tener que 11 gobiernos vivir bajo ese contrato. Sí, también me parece que a veces me cuesta imaginar cómo sería la negociación. Se negocia con la empresa, va al Parlamento, pero hay alguien de la mayoría que no está de acuerdo y entonces que volvería al Poder Ejecutivo, incluyendo lo que plantea los necesarios para conformar la mayoría, volvería a negociar con la empresa, etcétera. Ahí puede haber un proceso difícil de imaginar. No digo que no se pueda hacer y a mí me parece bien que se discuta ampliamente. Yo quiero agregar un elemento de como tratar de interpretar por qué surge... Ojo que está el plazo, ¿no? 60 días. Sí, el Claro. plazo es fundamental, ¿eh? 60 días. Todo eso que estás diciendo, bueno, podría plantearse, pero habría que apurarlo porque en 60 días, si no está el permiso, se da por entendido que existe, ¿no? Exacto. Claro, pero podría pasar que incluso alguien de esa mayoría votara en contra para no permitir que ese plazo se extinga y que por tanto quede aprobado. Después no se puede porque discutir más por un en año, realidad, por 5 claro, años. como pasa con cualquier proyecto de ley, no se puede discutir 2 veces en el mismo periodo. Pero lo que quería decir es, dijera Valenti... Sí, porque ojo, este es un proyecto que prevé que la resolución se toma en una cámara sola, ¿no? Claro. Y entonces, si alguien quiere hacer esa jugada que tú decís, no acompaño para abrir una instancia de negociación... No funciona. No funciona porque si sale negativo, si la votación es negativa, marchó por todo el periodo de gobierno ese tema, ¿no? Exacto. Está bien pensado. Lo otro que quería agregar, dijera Valenti, vamos a entendernos claro, ¿por qué surge este proyecto de Cabildo Abierto? Yo creo que es porque el diagnóstico es que lo del puerto fue un error garrafal. Nombran obviamente primero UPM para desviar la mirada hacia la negociación del último gobierno del Frente Amplio, pero creo que hay una asunción de que lo del puerto fue un desastre. Y en ese sentido me parece que es una asunción pero a medias frente a la opinión pública, porque en realidad los reparos que planteó Cabildo Abierto con la negociación del puerto fue generar alguna cláusula por si la empresa privada se vende a capitales, etcétera. Pero creo que
la hipótesis es cierta de que esto se genera porque se identifica como un gran problema lo que pasó con el puerto, entonces me parece que Cabildo Abierto está no asumiendo del todo el error del que fue parte y es parte por ser parte de esta coalición de gobierno. Ahora sí, Cecilia, te escuchamos a ti. Bien, primero que nada que comparto los análisis de que estaban haciendo Esteban y Martín, porque yo creo que acá el gran punto que se pone es plantear con un proyecto, a través de un proyecto de ley, que no se firme adentro de 4 paredes una cuestión que comprometa al Estado por 50 años, por ejemplo. Y ese creo que es el espíritu. Entonces, el espíritu, ¿cómo se trasluce? Se trasluce en este proyecto de ley que en realidad lo que pretende es generar discusiones. Por ejemplo, esto que decía Martín recién, del tema del puerto. En realidad no fue parte culpable Cabildo, porque como Cabildo lo dijo claramente, el director que tenían ni siquiera fue avisado. Entonces, la realidad indicó de que no solo no se discutió públicamente, sino que no se discutió ni siquiera en los ámbitos internos que se tenía que discutir, donde habían directores de otros partidos. Exacto. Y eso, Director que sigue en su cargo, ¿no, Cecilia? Sí, pero yo hubiera no renunciado. fue culpa de él. Pero Martín, lo que se está planteando ahora es una solución a largo plazo, que como bien decías tú, como bien decía Esteban y como bien se plantea, no hay que descartarla por una cuestión de que la presente Cabildo, como mucha gente lo puede pensar, porque todavía Cabildo sigue llevando como un montón de mochilas, por más que ha tenido un desempeño muy claro en su rol, ¿no? No es un proyecto a descartar, hay que analizarlo, y este ejemplo del puerto lo pone Manini clarito en la conferencia de prensa, y yo creo que, y de hecho yo lo discutí, conversé con él varias veces, este tema de requerir un visto del Senado, porque, por ejemplo, es algo parecido a lo que pasa en los gobiernos departamentales, cuando tú querés exceder un contrato por encima del plazo del gobierno departamental o un empréstito, ¿no? Es más duro el sistema en el gobierno departamental, es regido por la Constitución, acá se está hablando de un proyecto de ley, creo que hay que afinar algunas cosas como lo que tienen que ver con la envergadura de la concesión o el contrato que se está hablando, no puede ser por una cuestión de todos los días, sino que tiene que ser para temas importantes, como lo dice bien en la exposición de motivos, quizás hay que trabajar mejor en el tema del articulado. Y en cuanto al argumento de Valle, a mí me llamó la atención, porque en realidad Valle tenía una gran oportunidad desde mi punto de vista, y era de reivindicar una de las cosas que hizo muy bien su padre, Jorge Valle, cuando fue presidente, que justamente tenía que ver con el tema de Cuenca del Plata, cuando lleva a remate y genera una transparencia en cuanto a esa concesión y lo lleva a la Bolsa de Valores. Podía haber realmente marcado una diferencia ahí y tal. Me parece que o no entendió el proyecto o salió muy apurado, porque creo que estas manifestaciones que hacen realmente además tiran para abajo un trabajo de transparencia que se hizo. Y creo que este proyecto lo que genera es poner a discusión pública, porque si no entra al Senado, nadie va a garantizar la discusión pública de las cosas, salga o no el proyecto, tiene plazo, o sea que eso es un tema que salir, si hay interés, va a salir por el solo vencimiento del plazo. Falta que hable Daniel. Bueno, yo tengo diferencias con los tres en esta mesa. Creo que lo del general Manini es muy oportunista y es algo populista, en el sentido que está llevando este tema a ponerlo en la opinión pública, cuando me parece que el gobierno, la oposición, el Estado tiene otros problemas mucho más grandes que resolver antes que ponernos a discutir este tema. Por ejemplo, hace poco en Enceres hicimos un estudio con todos los inversores del Uruguay que nos plantearon, y no fue uno, fueron cientos, todos los problemas que tienen los inversores que quieren invertir en Uruguay. Y cito algunos, ¿no? Demora
demoras excedidas y disparidad de criterios en ciertos trámites. Baja digitalización y dificultades en trámites de la web que se caen, que no funcionan, que no contestan los mails. Exceso de pedidos en inspecciones para acceder a ciertos certificados. Alta descoordinación entre departamentos de un mismo organismo y entre organismos incluso en un mismo departamento. Y demoras excesivas en comparación con otros países y dificultades en el proceso desmotivan y frustran a interesados de invertir en Uruguay. Entonces me parece que el Estado uruguayo, grande, regulado, lento, tiene muchísimas cosas para resolver y estaría muy bueno que nuestros políticos y nuestros parlamentarios se dediquen a resolver esos problemas. Algo quiso hacer este gobierno nombrando una ley, no me acuerdo del cargo, pues es un cargo larguísimo que hoy lo ocupa Hugo Dicio, si nos podemos fijar ahora, para tratar de facilitar y acelerar los trámites para no desimpulsar ese impulso de mucha gente que se quiere instalar en Uruguay. Entonces, ahora estamos discutiendo llevar a ámbito parlamentario las discusiones estas de grandes proyectos de país. Entonces, a mí me parece un error. Primero porque Uruguay tiene una cultura de diálogo político a nivel de sus dirigentes que se vio cuando, por ejemplo, las pasteras, se nos vio cuando nos cerraron los puentes, que allá el presidente llama a los líderes políticos de los partidos, se habla ahí. Hay diálogo entre los sindicatos, las cámaras empresariales, la opinión pública. Entonces, me parece que hay ámbitos donde estas cosas se discuten ya. Llevarlo al ámbito parlamentario, me alegro, Esteban, que estés de acuerdo con los 60 días para que se aprueben cosas rápidas, para que Uruguay funcione más rápido, ¿no? Parecido a lo que pasó en la ley de urgente consideración. Entonces me parece que no es así. No tiene nada que no que es ver, así, que no es así. pillo. Que no es así. Que Me parece que es una medida que justo, estoy de acuerdo con lo primero que dijo Valle, el senador Valle, esto es solo para espantar inversiones, lo segundo que vaya por cuenta de Valle, ¿no? De eso, si se compran los senadores por los votos que valen. Pero me parece que no, que hay 18.000 cosas antes que discutir, antes de ponerse a llevar este tema. Si se resuelven todos estos problemas que tienen los inversores para invertir en Uruguay de una manera más fácil, más accesible, para traer desarrollo, y después de eso Manini plantea esto, bueno, ahí lo consideraré de otra manera, pero hoy no me parece que no es lugar. Yo voy a hacer una puntualización ahí, si me permiten. Esto no es un tema, no sé si me están escuchando. Absolutamente te estamos escuchando, sí. No es un tema de oportunismo. Bueno, iba a resaltar eso, ¿no? Que Daniel salió trancando fuerte. Sí, dijo que era un planteo oportunista y populista. Sí, yo creo que se equivoca Daniel en los dos conceptos. Primero que nada en el del oportunismo, porque si repasamos lo que pasó con Catón Natí, yo sé que se divierten Esteban y Martín con esta discusión, ¿no? Pero se están relamiendo. Estás mirando las caras por la cámara. Yo no me relamo, lloro, Yo no me relamo, Realmente lloro. me parece muy desafortunado tratar de oportunista este tema. Me encantaría volver a repasar lo que pasó con el tema de Catón Natí, cuando se saca la adenda por el tema de los 80 años del contrato que lo propone Manini Ríos, y en ese mismo día, cuando lo plantea en el Senado, dijo, lo que pasa es, el problema es que estos temas se terminan resolviendo en cuatro paredes, no salen de las cuatro paredes de la toma de decisión, y ni siquiera nosotros que éramos parte del gobierno tuvimos acceso a esto que se estaba firmando. Y propone en ese momento, adelanta este proyecto de ley y lo dice con todas las letras. O sea, no podemos hablar de un tema oportunismo, porque si no yo podría decir que hubo intereses en cómo se hizo de la otra manera al haber existido el oscurantismo espantoso que existió en ese tema, y sin embargo no lo dije. Sí, está bien la ubicación de antecedentes que hacía Cecilia. Este proyecto que esta semana tomó forma y se presentó, no apareció de la nada, ¿no? Había sido anunciado ya varias veces por Cabildo Abierto. Es más, hasta hace unos días acá en la redacción nos preguntábamos qué había pasado, por qué se había demorado tanto, ¿no? Porque se informó que se lo iba a presentar y no llegaba, ¿no? Ahora sí llegó. Sí, fue anunciado y largamente discutido a nivel de la interna porque se hizo así, se trabajó así. Y tampoco populista, porque si no yo podría decir que también es clasista, decir, no, porque vienen inversores de otro lado, vamos a dejar todo sin discutir. Podría decir de vuelta que es con un tema de los mayaoro, como se dice vulgarmente, y sin embargo no lo dije, porque se supone que no partimos de esos presupuestos. Pero lo pensaste. Lo pensé porque me obligan a reaccionar de esa manera, Esteban, porque no puedes decir que es un tema de oportunismo y mucho menos de populismo, porque además de solamente repasar el artículo 273 y 301 de la Constitución para saber que requisitos de esta naturaleza ya están establecidos para los gobiernos departamentales.
O sea, ni siquiera estamos hablando de temas que no sean constitucionales y legales. Daniel la picó, por ahora espera para su próxima intervención. Además creo que Daniel y esta discusión con Cecilia aporta como si fuera un laboratorio de qué puede pasar con este tema y la coalición multicolor, porque no hablar de oportunismo, pero sí analizar la oportunidad. Si este proyecto se discute, si este proyecto llegara a tomar, digamos, si del caso Astesiano, por ejemplo, no siguieran explotando cosas todos los días y esto fuera una discusión nacional, esto es una discusión, primero, que trae de vuelta lo del puerto, aunque tiene espíritu de legislar hacia adelante, pero naturalmente todos vamos a hablar del puerto, y es una discusión que se instala dentro de la coalición multicolor. Y, como ya sabemos que Manini, yo tengo 2.000 millones de críticas, pero no me parece una persona inocente o ingenua, me parece que es también una manera de instalar una discusión dentro de la coalición multicolor que le permite diferenciarse, pero también me parece un riesgo, porque lo instala a través de nada más y nada menos que el tema del puerto, que es un tema que ha llevado mucha discusión, en donde hay muchas cosas para criticar del gobierno, también de Cabildo Abierto, porque creo que en la medida en que intente separarse, podrá decir que planteó matices, pero nada con la fuerza necesaria como para denunciar el escándalo del acuerdo del puerto. Entonces me parece que en la previa de las elecciones se empieza a picar la coalición multicolor, o podría picarse si este tema termina en la agenda, en la discusión mediática. Me toca a mí, ¿eh? Sí, está Daniel, ahora sí está pronto para volver. Bueno, pero Daniel plantea una cantidad de cosas leídas de la experiencia del Centro de Estudios sobre el tema de los inversores, la mayoría de las cuales son absolutamente operativas, no necesitan ninguna ley, y las tenemos, efectivamente, pero son operativas. Es decir, la ley apunta a otro lado. Segundo, en el primer y segundo gobierno del Frente Amplio, el nivel de inversiones en el Uruguay y en el tercer se lenteció fue histórico, absolutamente histórico. Estábamos entre los últimos de América Latina a nivel de Haití, y hay que reconocer, porque las cifras en eso son despiadadas, se llegó a los niveles de ser uno de los 3 países con más nivel de inversión extranjera productiva, no especulativa como había antes, en el Uruguay. Hay un tercer aspecto, que es esto. Yo creo que es buena la idea de proponer cosas para adelante, aunque tengan antecedente. Es buena, yo la propongo para la izquierda y para la promoción. Es decir, hay un defecto. Porque si puede pasar una cosa como el puerto, es porque hay un agujero, que es, sí, judicialmente discutible, pero a mí me importa la discusión política. Y la discusión política es que en el 2017 hay una sesión del Senado donde ya está planteadas las condiciones por parte del presidente actual, que en ese momento era senador, sobre el tema de la concesión a Catón Latí. Está publicado en WIPRES completo las actas del Parlamento, del Senado, de la Comisión del Senado. ¿Y por qué mencionas eso? Porque el problema es que eso permitió hacer algo que va a tener que ver con 11 gobiernos sin que pasara por el Parlamento. Y estamos en discusión jurídica. ¿Pero por qué citas ese antecedente de 2017? Esa es la parte. Porque es algo que se preparó, ya que se habla tanto de que todo lo que compone el tema, estoy diciendo que en el 2017 hay un llamado a sala al ministro de Transporte y al directorio del ANP, léanlo, está en WIPRES, donde está absolutamente, hay 26 preguntas preparando lo que pasó después de 2 años, nada menos que con el puerto del Uruguay, nada menos. Entonces, si para yo la pregunta que hago es al revés, si para entregarle un fideicomiso a la Intendencia de Montevideo, tenés que pasar por una mayoría especial, no tenés plazo, para entregar 60 años de un convenio totalmente diferente que entrega el puerto entero, tenés que tener... El puerto entero no, la terminal de contenedores... No. Tenés un pequeño error. Si vos a la terminal de contenedores monopólica le agregás el reglamento de embarque, que lo dice los grandes especialistas, no yo, le estás entregando una prioridad que te permite manejar incluso la entrada a puerto de los barcos de UPM. Ahora entendí a dónde ibas. Es discutible sin duda, pero ahora entendí dónde ibas. Entonces, por eso la pregunta. Esas cosas que están todas en una ley, en un decreto, está muy bien que se discuta. Es más, lo digo, está muy bien también para el Frente Amplio. Está muy bien para los futuros gobiernos. ¿Por qué?
Y porque sí es cierto que nosotros tenemos que mejorar toda la actividad para los inversores desde el punto de vista operativo. Sí, es decir, no hace falta una ley para mejorar el sistema en Internet para cumplir los trámites. Pero vaya si hemos dado concesiones y hemos tenido grandes inversiones. Entonces yo lo que creo es que efectivamente esto abre una discusión que se puede mejorar, pero que tiene las componentes básicas. Un plazo, una sola Cámara, mayoría simple, que permite garantizar que los problemas principales de aquí para adelante no sean los que tenemos ahora, que pueden ser ilimitados, vamos a entendernos claro, porque lo de Catón a ti es un ejemplo de lo que se puede hacer. Yo quiero insistir en el hecho de todos los problemas detectados y corroborados en no sé cuántos organismos, instituciones, intendencias que hay hoy en Uruguay para que la gente invierta. Entonces, si hay algo bueno que tiene esta propuesta de Manini es que sería muy bueno y sería muy honesto por parte de todos los uruguayos que discutamos qué política de inversiones queremos en Uruguay. Y en ese marco, después de resolver todas las trancas que hay, discutamos este proyecto. Pero discutir este proyecto antes de todo eso no me parece. Cecilia. No, que a ver, nadie está en desacuerdo con discutir que hay trabas. ¿Pero por qué no lo hacen? ¿Por qué no se ponen los políticos a arreglar todo ese tipo de cosas? Me parece que es mucho más importante. La responsabilidad, vamos por parte, la responsabilidad de que la ejecución se cumpla en tiempo y forma es del Ejecutivo. La responsabilidad del Legislativo es legislar y controlar. Cada uno tiene su rol, que lo arregle el Ejecutivo. Justamente, y lo está tratando de arreglar, pero no es creando cargos con muchísimos nombres diciendo que las cosas tienen que andar mejor, que las cosas se arreglan. Las cosas se arreglan con eficiencia. Y con voluntad de quienes están gestionando el Estado, con voluntad de los políticos, con voluntad y sensación térmica de que eso hay que cambiarlo. Y hoy por hoy ponemos esta discusión allá arriba cuando hay que resolver las cosas allá abajo. Es de todos, es de todos, es de todos. Es de todos porque esto viene de atrás, no es del gobierno. De todos la agrupación. ¿Sabes qué pasa? Había mucho más inversiones en los dos gobiernos del Frente Amplio que en este gobierno. Punto. En cuanto a cifras, es abrumadora la diferencia. Ya está. Entonces, con todas las dificultades, es un problema de gobierno. Era otra economía mundial también, ¿no? Sí, o sea, sí. había otro tipo de coyuntura. Pero no, yo lo único que quiero decir, respaldando lo que dice Cecilia, es parte de las promesas de cuando asumió este gobierno era agilizar, gestionar bien, ¿no? Era como los mejores para el mundo, el capitalismo del siglo XXI, etcétera. Bueno, son cuestiones de gestión y de mejorar procesos lo que está planteando Daniel. Es cierto que está la pelota en mano del Ejecutivo y que si estas cosas no se mejoran, más que un problema de todos, yo diría es un problema de todos hacia adelante, la agrupación del presidente. Es un problema del Estado uruguayo. Juegos de palabras incluidos. Vamos cerrando. Cecilia, ¿listo? Sí, parece que sí. ¿Cambiamos de tema? Sí, enseguida venimos con el segundo. Y recuerden que después al final tendremos telegramas. Acá se está generando una expectativa importante con los telegramas. ¿Van a estar a la altura? Bueno. Martín y Esteban seguro. ¿Y tú? Yo no sé si a la altura porque no traje nada muy preparado. Y Cecilia creo que tiene también. Bueno.